Milagros de Jesús. Las bodas de Caná. Juan 2:12. Habiéndose celebrado unas bodas en Caná de Galilea, resulta que la madre de Jesús estaba ahí, y pasando por ahí el Señor, también fue invitado con sus discípulos. Y como al final se juntaron más invitados de los esperados, resultó que a mitad de la fiesta se les acabó el vino. Entonces, la madre de Jesús se dio enseguida cuenta de lo que pasaba, seguramente porque no estaba sentada a la mesa con todos los invitados, sino más bien ayudando a los sirvientes, y queriendo evitar a los novios la vergüenza y el bochorno de la falta del vino, se fue confiada a Jesús y le dijo: no tienen vino. Jesús entendió que su madre le pedía un milagro, y cariñosamente le dice: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Pero la Virgen, que sabía que su hijo nunca le negó nada, confiado dijo a los sirvientes: haced lo que los diga. Había allí 6 grandes tinajas de unos 36 litros cada una, y Jesús les dijo: llenadlas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevarle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Apenas probó el mayordomo el agua convertida en vino, llamó al novio y le dijo: todos sirven al principio de la fiesta el vino bueno, y después, cuando ya están bebidos, sacan el malo. En cambio tú lo has hecho al revés. Primero nos has dado el vino malo y ahora sacas el bueno. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó sus poderes, y sus discípulos creyeron más en él. La pesca milagrosa. Mateo 4, Marcos 1, Lucas 5. Estando Jesús enseñando junto al lago de Genesaret, sucedió que la muchedumbre se agolpaba para oír la palabra de Dios, y viendo 2 barcas atracadas a la orilla, subió a una de ellas, que era de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra, y desde ella, sentado, enseñaba a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echa las redes para la pesca. Le dijo Simón: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos conseguido pescar nada, pero, porque tú lo dices, echaré las redes. Echaron las redes, y, en un momento capturaron tan grande cantidad de peces, que se rompían las redes. Entonces hicieron señas a los zebedeos que estaban cerca en otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron de peces las 2 barcas hasta casi hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros, por la pesca que habían hecho. E igualmente estaban admirados Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que vinieron con su barca para ayudar a Simón y Andrés. Entonces dijo Jesús a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron las barcas a tierra, y, dejándolo todo, le siguieron. Lo mismo hicieron Santiago y Juan. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se fueron con Jesús. Curación de un leproso. Mateo 8. Marcos 1, Lucas 5. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino de Dios y curando toda enfermedad y toda dolencia por donde pasaba. Su fama llegó a toda Siria, y le traían todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos de todas clases, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos los curaba. Le seguía una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y del otro lado del Jordán. Se acercó a él un leproso, y postrándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: si quieres puedes limpiarme. Jesús se movió a compasión, extendió su mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. En aquel momento le desapareció la lepra y quedó curado, y Jesús lo despidió, diciéndole: no se lo digas a nadie y vete a presentarte al sacerdote para ofrecer por tu curación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, una vez que se fue, empezó a decírselo a todos, y la fama de Jesús se extendió de tal manera que ya no podía entrar públicamente en las ciudades, y se tenía que quedar fuera en los lugares desiertos. Y, en cuanto la gente lo sabía, acudían en tropel a él de todas partes. Cada vez su fama era mayor, y cada vez eran más los que acudían para oírle y para que les curase de sus enfermedades. No obstante, él por su parte, se retiraba a los lugares solitarios para hacer oración. Con esto nos enseñaba Jesús que es muy importante hacer obras de caridad con los necesitados.
pero sin descuidar la oración, que es el alimento del alma. Pues quien no hace oración, no podrá salvar su alma ni podrá hacer ningún bien a los demás. El paralítico de la piscina, Juan 5:1-18. Era la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina, llamada en hebreo Bezata, rodeada con 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, etc., que estaban esperando el movimiento de las aguas. Pues un ángel bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que entraba en ella, después que había sido removida, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviese. Entre tantos enfermos, Jesús se fijó en uno que ya llevaba enfermo 38 años, al verlo tendido en su camilla, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo esperando, lo miró y le dijo: ¿Te quieres curar? El enfermo le respondió: Señor, no tengo nadie que me eche en la piscina cuando es agitada el agua, y mientras yo me acerco otros bajan antes que yo. Entonces le dice Jesús: levántate, toma tu camilla y puedes irte. En aquel momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y empezó a andar. Aquel día era sábado y por eso los judíos que lo veían ir cargado con la camilla, le llamaban la atención y le decían: Oye, que hoy es sábado y no te es lícito ir cargado con esa camilla. Él contestaba: El que me curó, me dijo: toma tu camilla y anda. Y seguía su camino, sin saber quién era quien lo había curado, porque en el momento que lo curó, Jesús desapareció del medio. Más tarde fue al templo y allí encontró de nuevo a Jesús, que le dijo: mira, has sido curado, pero no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces supo que era Jesús quien lo había curado. Cura a un paralítico en Cafarnaúm. Mateo 9, Marcos 2, Lucas 5. Volvió Jesús a Cafarnaúm, su ciudad, y cuando la gente se enteró, acudió gran muchedumbre, hasta tal punto de no caber ni junto a la puerta de la casa donde él estaba. Entre la multitud había sentados unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todos los pueblos y aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Entonces llegaron unos judíos que le traían un paralítico tendido en una camilla transportada por 4 personas. Pero al llegar cerca de la puerta les fue imposible pasar, porque la multitud se agolpaba. Viendo que era imposible pasar, dieron vuelta por atrás de la casa y subiendo con el enfermo al tejado, hicieron en el techo un boquete y por él descolgaron la camilla con el paralítico, viniendo a caer delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos que leyeron, empezaron a discurrir en su interior: este blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que pensaban, les dice: ¿por qué estáis pensando mal dentro de vosotros? Decidme, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: perdonados te son tus pecados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, y al punto, tomando su camilla, se marchó a la vista de todos, alabando a Dios, dejando a todos admirados, que glorificaban a Dios, diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles, jamás vimos cosa igual. La tempestad calmada. Mateo 8, Marcos 4, Lucas 8. Un día por la tarde, estando Jesús enseñando a la orilla del mar de Tiberíades, rodeado de mucha gente, dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despidiendo a la multitud, subió a una barca con sus discípulos y fueron también con ellos otras barcas haciéndoles compañía. Mientras navegaban, Jesús se acostó en la popa, y se durmió sobre un cabezal. De repente se levantó un torbellino de viento huracanado, y las olas saltaban a la barca hasta casi llenarla. Estando en gran peligro de hundirse, con mucho miedo, los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron, diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Señor, sálvanos que perecemos. Jesús, incorporándose, les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y puesto en pie, increpó al viento y al mar, diciendo: calla, enmudece. Y al instante se calmó el viento y se hizo una gran bonanza. Luego Jesús, volviéndose hacia sus discípulos, les dijo: ¿por qué tenéis miedo?
¿dónde está vuestra fe? Pero ellos, sobrecogidos por el temor y llenos de admiración, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Mateo 8, Marcos 5, Lucas 8. Llegaron al otro lado del mar, y arribaron a la región de los Gerasenos que está en la orilla opuesta a Galilea. Apenas saltó Jesús de la barca a tierra, le salió al encuentro desde los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, que andaba desnudo, sin vestidos, y hacía mucho tiempo que vivía en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo, ni con cadenas, pues muchas veces había sido atado con grillos y cadenas y había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie podía domarle, y era tal su furia que nadie se atrevía a pasar por aquellos caminos. Los días y las noches las pasaba en los montes y en los sepulcros continuamente gritando y golpeándose contra las peñas. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo, se postró ante él, y gritando le dijo: ¿qué es lo que quieres tú de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido aquí ahora para atormentarme antes de tiempo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le decía: espíritu inmundo, sal de este hombre. Luego le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión porque somos muchos. Y los demonios que estaban dentro del hombre se pusieron a rogarle con insistencia que no los arrojara fuera de la comarca, y que no los mandara volver al abismo. Había allí cerca, junto al monte, una piara grande de cerdos paciendo, y los demonios le suplicaron, diciendo: si nos mandas ir, échanos a los puercos, para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió, y les dijo: andad. Los cerdos se precipitan al mar. En cuanto los demonios salieron del hombre, entraron en los puercos, y de pronto toda la piara se lanzó por el precipicio abajo sobre el mar, siendo unos 2000 los que se ahogaron en él. Los porqueros que vieron lo ocurrido, huyeron a contar en la ciudad y por los campos todo lo ocurrido con los cerdos y con los demonios. Entonces todo el pueblo salió al encuentro de Jesús para ver lo que había sucedido. Cuando llegaron, vieron a Jesús y hallaron al hombre del que habían salido los demonios, que estaba tranquilo, sentado, vestido y con juicio, y ellos se atemorizaron. Los que habían visto el milagro contaban cómo había ocurrido, y cómo habían salido los demonios del hombre y se habían ido a los puercos. Entonces, toda la gente del territorio se pusieron a suplicarle que se retirase de su tierra, porque estaban poseídos de gran temor. Y cuando Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba le permitiese irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que lo despachó diciéndole: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue el hombre y comenzó a publicar por toda la ciudad, por la Decápoli y por todas partes todo cuanto hizo Jesús con él, y todos admiraban. La hija de Jairo y la hemorroísa. Mateo 9, Marcos 5, Lucas 8. Un jefe de la sinagoga vino a Jesús y, postrándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: mi hija se está muriendo. Y ven y pon las manos sobre ella para que sane. Levantándose Jesús se fue con él acompañado de sus discípulos, y los seguían una gran muchedumbre que los oprimían. Entonces una mujer que padecía flujos de sangre, desde hacía muchos años, y había sufrido mucho y todo su dinero se lo había gastado con médicos sin conseguir nada, sino que cada vez estaba peor, habiendo oído los milagros que hacía Jesús, se metió por detrás empujando por entre la gente, pensando: si pudiera tocar su vestido sanaría. Efectivamente, le tocó y se sintió sana. Pero en aquel momento Jesús se volvió preguntando: ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo: Maestro, ves que toda la gente nos empuja y oprime, y dices: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús dijo: sé que alguien me ha tocado, pues he sentido salir de mí cierta virtud. Entonces la mujer, viéndose descubierta, se acercó a Jesús temblando y, postrándose a sus pies, le dijo toda la verdad, declarando delante de toda la gente el motivo de haberle tocado, y cómo se había sentido sana al instante. Mas Jesús le dijo: ten ánimo, ya, tu fe te ha curado, vete en paz curada de tu enfermedad. Y la mujer, desde aquel momento quedó sana de su mal. Resurrección de la hija de Jairo. Mateo 9, Marcos 5, Lucas 8. Aún estaba Jesús hablando con la mujer que había padecido flujos de sangre,
cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga, diciendo a Jairo, tu hija ya ha muerto, para que molestara al maestro. Oyendo Jesús lo que decían, se volvió hacia el jefe de la sinagoga, padre de la niña, y le dijo, ten fe y no tengas miedo, basta que creas y ella vivirá. No permitió que nadie le acompañara sino Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga todos lloraban y se lamentaban, pero Jesús les dijo, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta sino dormida. Los que lo oyeron se reían y se burlaban de él, porque sabían que la niña había muerto. Pero él, echándolos a todos fuera, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y con los 3 discípulos que iban con él, entró donde yacía la niña. Acercándose Jesús, cogió a la niña de la mano y le dijo, Talita cumi, que quiere decir, niña, levántate. Inmediatamente, volvió el espíritu a la niña, se puso en pie y echó a andar, pues tenía 12 años. Sus padres quedaron atónitos. Jesús les dijo que dieran de comer a la niña, y les encargó que no dijeran lo ocurrido. No obstante, la noticia del suceso se corrió por toda la comarca. Jesús camina sobre el mar. Mateo 14, Marcos 6, Juan 6. Cuando llegó la tarde, bajaron sus discípulos al mar, y, entrando en la barca, emprendieron la marcha hacia el otro lado del mar, hacia Cafarnaúm. Mientras navegaban, se hizo de noche y Jesús no estaba con ellos. Entonces empezó a soplar un viento muy fuerte y el mar se alborotó. Estando a muchos estadios de tierra, la barca era azotada por las olas porque el viento les era contrario. Entonces, cuando estaban en medio del mar, viendo Jesús el trabajo que les costaba avanzar, porque el viento les era contrario, fue hacia ellos caminando por encima de las olas del mar. Mas ellos, al verle caminar sobre el mar y ver que se les acercaba, no le reconocieron, y creyendo que era un fantasma comenzaron a gritar muy asustados. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las olas del mar. Jesús le dijo, ven. Saliendo Pedro de la barca, empezó a andar sobre las aguas caminando hacia Jesús, mas al ver las grandes olas y el fuerte viento, tuvo miedo, y, como a empezar a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Luego que subieron, los de la barca se arrodillaron ante él, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Todos estaban asombrados sobremanera, pues ni siquiera habían entendido el gran milagro de la multiplicación de los panes, porque su entendimiento estaba como embotado y no comprendían los milagros de Jesús. Primera multiplicación de los panes, Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9, Juan 6. Jesús dijo a sus discípulos, venid vosotros conmigo a un lugar desierto y tranquilo a descansar un poco, pues eran tantos los que iban y venían que ni para comer tenían tiempo. Se fueron en la barca a un lugar retirado y desierto, al otro lado del mar de Galilea. Pero las gentes que los vieron irse y los reconocieron, acudieron a aquel lugar de todas partes, incluso algunos se les adelantaron, y les seguía gran muchedumbre porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, que es la gran fiesta de los judíos. Alzando, pues, Jesús los ojos y viendo que una gran muchedumbre venía hacia él, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, y les estuvo predicando largo tiempo. Jesús les hablaba del reino de Dios y curó a todos los que estaban enfermos. Siendo ya muy tarde, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, el lugar está despoblado y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a las granjas y aldeas del contorno a comprar qué comer. Pero él les respondió, dadles vosotros de comer. Le contestaron, ¿iremos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Entonces Jesús dijo a Felipe, ¿dónde podríamos comprar panes suficientes para que coman todos estos? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no serían suficientes para que cada uno coma un poco. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Él les dijo, traédmelos acá.
Mientras se los traían, dijo: «Mandad que las gentes se sienten». Era aquel lugar una pradera con mucha hierba. Se fueron sentando en grupos de 100 y de 50. Tomando Jesús los 5 panes y los 2 peces, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Cuando ya se hartaron, dijo a sus discípulos: «Recoged los trozos que han sobrado para que nada se pierda». Los recogieron y llenaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado, siendo los que habían comido 5000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, los 2 ciegos y el mudo endemoniado. Mateo 9, 27, 34. Al pasar Jesús de ahí adelante, le siguieron 2 ciegos que gritaban, diciendo: «Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros». Cuando llegó a casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les encargó, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero en cuanto salieron lo fueron publicando por todas partes. Cuando salían los que habían sido ciegos, unos hombres le traían un mudo endemoniado, y arrojando Jesús al demonio, habló el mudo. Atónitas las gentes se decían: «Jamás se había visto cosa igual en todo Israel». La mujer cananea. Mateo 15. Marcos 7. Partiendo Jesús de ahí, se retiró a los confines de Tiro de Sidón, entró en una casa, y quiso que nadie lo supiera, mas no pudo permanecer oculto, porque, luego, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. La mujer era gentil, cananea, de origen sirofenicia, y le pedía que lanzara al demonio de su hija, y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está malamente atormentada por un demonio». Mas Jesús no le respondió palabra. Entonces se acercaron a él sus discípulos, y le rogaban, diciendo: «Atiéndela, que viene gritando detrás de nosotros». Jesús respondió: «No fui enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Mas ella, postrándose delante de él, le decía: «Señor, socórreme». Por fin, contestando Jesús, le dijo: «Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros». «Cierto, Señor», contestó ella, «pero también los perritos comen las migajas que caen de las mesas de sus señores». Entonces Jesús le dijo: «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres». Por eso que has dicho, ya ha salido el demonio de tu hija. Y su hija quedó curada desde aquel momento. Y cuando llegó a casa encontró a la niña tranquila acostada en la cama, y el demonio se había marchado de ella. La transfiguración de Jesús. Mateo 7, Marcos 9, Lucas 9. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago, a Juan su hermano, y los llevó a un alto monte a orar. Mientras estaba orando se transformó el aspecto de su rostro. Allí Jesús se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se transformaron blancas como la luz, tan relucientes y tan blancas como nadie en la tierra podría blanquearlas. De pronto, se vieron a su lado 2 varones que hablaban con él, Moisés y Elías, que, aparecidos con resplandor de gloria, hablaban con Jesús del fin que habría de tener en Jerusalén. Entonces, a Pedro y a sus compañeros los embargó un sopor de sueño. Al despertar vieron su gloria y a los 2 varones que estaban junto a él. Cuando Pedro vio que Moisés y Elías se iban, dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Si te parece preparamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Dijo esto sin saber lo que decía, porque estaba fuera de sí. Aún estaba Pedro hablando, cuando una nube luminosa los ocultó, y les entró miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube, y decía: «Este es mi Hijo amado, en él me complazco, escúchale». Al oírse la voz ya estaba solo Jesús. Los discípulos al oírlo cayeron de rodillas y cobraron mucho miedo. Entonces Jesús, acercándose, los tocó y dijo: «Levantaos y no tengáis miedo». Se levantaron y, alzando los ojos, vieron que ya solo estaba Jesús. Luego, mientras bajaban del monte, les encargó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos.
y ellos guardaron fielmente el secreto, sin comprender qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. El siervo del centurión, Mateo 8, Lucas 7. Después que terminó Jesús de predicar al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un siervo muy estimado que estaba enfermo próximo a morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos ancianos de los judíos, suplicándole que viniese a sanar a su siervo. Y les encargó que le dijeran: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, sufriendo terriblemente. Los judíos se presentaron a Jesús y le suplicaban con insistencia, diciéndole: merece que se lo concedas porque es amigo de nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús les dijo: yo iré y le curaré. Jesús, pues, iba con ellos, y cuando ya no distaba mucho de la casa, sabiendo el centurión que venía, le envió unos amigos a que le dijeran: Señor, no te molestes, pues yo no merezco que tú entres bajo mi techo, pues ni yo mismo me tengo por digno de presentarme ante ti. Pero di una sola palabra y mi siervo quedará curado. Sé que puedes hacerlo, porque hasta yo, que soy un hombre sujeto a otros, tengo a mis órdenes soldados, y digo a uno: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Jesús, al oírlo, se admiró y dijo a los que le acompañaban: en verdad os digo que en ninguno de Israel he hallado fe tan grande. Os aseguro que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete y cúmplase como has creído. Y en aquel momento quedó curado su siervo. El joven epiléptico, sordo y mudo. Mateo 7, Marcos 4, Lucas 9. Al día siguiente, bajaba Jesús del monte, y al volver donde estaban sus discípulos, los vio rodeados de una gran multitud y los escribas que disputaban con ellos. Las gentes, al ver a Jesús que venía, se admiraron y corrieron a saludarle. Jesús les preguntó: ¿por qué discutíais? Saliendo uno de entre la multitud, y arrodillándose delante de él, le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, es lunático y padece mucho. Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y, cuando se apodera de él, le arroja por el suelo, le hace echar espumarajos, rechina los dientes, se queda tieso, y, de repente se pone a gritar. He rogado a tus discípulos que le echaran de él y no han podido. Entonces respondió Jesús y dijo: oh gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que sufriros? Traédmela acá. Se lo llevaron, y, apenas el espíritu vio a Jesús, lo retorció, y, cayendo en tierra se revolcaba por el suelo echando espumarajos por la boca. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le ocurre esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego y al agua para acabar con él. Pero si tú puedes algo, apiádate de nosotros. Jesús le dijo: si puedes, todo es posible al que cree. Entonces, clamando el padre del niño, dijo: sí creo, Señor, pero ayúdame tú en mi poca fe. Viendo Jesús que se acercaba mucha gente corriendo, increpó al espíritu inmundo, y dijo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal al momento y no vuelvas a entrar más en él. El demonio lo retorció por el suelo, y, dando un grito muy fuerte, salió del muchacho, dejándolo como muerto. Los que lo vieron decían: ha muerto. Pero Jesús, cogiéndolo de la mano, lo levantó, y, puesto en pie, se lo entregó a su padre, completamente curado. Todos los presentes quedaron asombrados. Sus discípulos, luego en casa le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Jesús contestó: porque tenéis poca fe. Porque os digo de verdad que, si tuvierais fe tan grande como un granito de mostaza, podríais decir a esa montaña: trasládate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Resurrección del hijo de la viuda. Lucas 7, 11, 17. Iba Jesús de camino hacia una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y mucha gente. Al llegar a las puertas de la ciudad, vieron que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gran gentío la acompañaba en el entierro. El Señor, al verla llorar, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó,
tocó el féretro, separaron los que lo llevaban, y dijo al muerto: muchacho, a ti te hablo, levántate. El joven se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos los presentes quedaron asombrados, y sobrecogidos de temor, glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Al momento corrió la fama de este hecho por toda la Judea y por todas las comarcas de los alrededores. Muerte y resurrección de Lázaro, Juan 11. 1:51. Había un enfermo llamado Lázaro, hermano de Marta María, de la aldea de Betania. María es la que ungió al Señor con perfumes y le enjugó los pies con sus cabellos. Habiendo caído enfermo Lázaro, sus hermanas enviaron un recado a Jesús, diciendo: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. No obstante, aunque le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en aquel lugar. Pasados los 2 días, dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Respondió Jesús: ¿no son 12 las horas del día? Quien anda de día no tropieza, porque ve con la luz de este mundo, mas quien anda de noche, tropieza porque no tiene luz. Después añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, y yo voy a ir a despertarle. A lo que dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús les hablaba del sueño de la muerte, y ellos creyeron que se refería al sueño natural. Entonces Jesús ya les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Pero vayamos a su casa. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la entrada de la aldea, se enteraron que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania es una aldea que está cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano, y, oyendo Marta que Jesús venía, rápidamente salió a su encuentro, en tanto que María no se enteró y se quedó en casa. Cuando Marta llegó donde estaba Jesús, le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Bien que estoy persuadida de que ahora mismo te concederá Dios cualquier cosa que le pidieres. Le dijo Jesús: tu hermano resucitará. Marta repuso: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y ninguno que viva y cree en mí, morirá para siempre. ¿Tú crees esto? Ella dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue donde estaba su hermana María, y la llamó en secreto, diciéndole: el Maestro está aquí y te llama. Apenas María oyó decir que Jesús estaba ahí, se levantó apresuradamente, y salió a su encuentro. Entonces Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que aún estaba a las afueras, en el mismo sitio que Marta le había salido a recibir. Por eso los judíos que estaban con María consolándola, al verla que se levantaba rápidamente y salía fuera, la siguieron diciendo: seguramente irá al sepulcro para llorar ahí. María, pues, habiendo llegado donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, y le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y llorar también a los judíos que habían venido con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó, y dijo: ¿dónde le habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Entonces a Jesús se le arrasaron los ojos de lágrimas. En vista de lo cual, dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: pues este que abrió los ojos de un ciego de nacimiento, ¿no pudo hacer que Lázaro no muriera? Jesús, pues, otra vez profundamente conmovido, va al sepulcro, que era una gruta cerrada con una piedra, y dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, ¿ya huele? Pues ya lleva 4 días que está ahí. Contestó Jesús: ¿no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? Quitaron, pues, la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: oh, Padre, te doy las gracias porque me has oído.
bien sé que siempre me oyes, pero lo digo por la gente que me rodea, a fin de que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó en voz alta: Lázaro, sal fuera, y al instante, el que había muerto, salió fuera, ligado como estaba, de pies y manos, y tapado el rostro con un sudario. Les dijo Jesús: desatadle para que pueda andar. Con esto, muchos de los judíos que habían venido a visitar a María y Marta, viendo lo que hizo Jesús, creyeron en él. La maldición de la higuera. Mateo 21, Marcos 11. Una mañana temprano, yendo de Betania a Jerusalén, Jesús sintió hambre, y al ver desde lejos una higuera con muchas hojas junto al camino, fue a ella para ver si encontraba higos para comer. Pero viendo que solamente tenía hojas, la maldijo, diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Al día siguiente por la mañana, volvieron de nuevo a pasar por aquel camino, y, fijándose en la higuera, le dijo Pedro: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Todos los demás discípulos, viéndolo, decían admirados: qué pronto se ha secado. Jesús les respondió: tened fe en Dios. En verdad os digo que, si tuvierais fe y no dudarais, no solamente haréis lo de la higuera, sino que, quien dijera a ese monte: arráncate de ahí y échate al mar, si lo dijere sin dudar, creyendo que se hará como lo dice, así será. Por eso os digo, cuando os pongáis a hacer oración, creed que lo que pidáis lo recibiréis, y todo lo obtendréis. El ciego de nacimiento. Juan 8, 6:59, 9:1-41. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciese ciego, él o sus padres? Contestó Jesús: no nació ciego porque haya pecado él o sus padres, sino para que por él se manifiesten las obras de Dios. Y continuó diciendo: mientras es de día, debemos trabajar en las obras del que me ha enviado, pues viene la noche en que nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, le aplicó el lodo a los ojos y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fue, se lavó, y volvió con vista. Los vecinos y los que le conocían, pues era un mendigo, decían: es este. Otros decían: no, es alguien que se le parece. Pero él decía: sí, soy yo. Entonces le preguntaban: pues ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondía: ese hombre llamado Jesús, hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista. Como los sábados eran festivos entre los judíos y no podían trabajar, dijeron algunos de los fariseos: este hombre no puede venir de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿y cómo puede un hombre pecador hacer milagros? Y no se ponían de acuerdo. Otra vez preguntaron al ciego: ¿tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Contestó: que es un profeta. No creyeron que efectivamente hubiera estado ciego y hubiera recobrado la vista, hasta que llegaron sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? Pues como ve ahora. Los padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, mas como ve ahora, no lo sabemos. Pregúntaselo a él, que ya tiene edad para poder responder. Los padres hablaron así, por miedo a los judíos, porque ya estos habían convenido con excomulgar a todo el que dijera que Jesús era el Cristo. Llamaron, pues, otra vez al que había sido ciego, y le dijeron: muchacho, da gloria a Dios, pues nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Respondió él: yo no sé si es un pecador, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió: os lo dije ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo de nuevo? ¿Acaso también vosotros queréis haceros sus discípulos? Ellos le injuriaron, diciendo: su discípulo lo eres tú, nosotros lo somos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero no sabemos de dónde es. El hombre les contestó: ahí está lo gracioso, que vosotros no sabéis de dónde es, y él ha abierto mis ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que le teme y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Por tanto, si este no viniera de Dios no hubiera podido hacer nada. Ellos le contestaron:
¿Has nacido envuelto en pecado desde el vientre de tu madre, y tratas de darnos lecciones? Y lo excomulgaron. Oyó Jesús que lo habían excomulgado, y, encontrándole, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Él le respondió: ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Lo estás viendo, es el que habla contigo. Respondió: Creo, Señor, y postrándose lo adoró.